Muchas gracias. Primero, saludar a todos, agradecer la oportunidad que tengo de poder compartir con grandes exponentes extranjeros, también obviamente con compañeros de México, conocedores del tema. Y bueno, pues en este contexto, a 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, creo que el tema que vengo a invocarles resulta oportuno. México violentó muchos instrumentos internacionales, faltamos a mucha protección, sobre todo de un sector vulnerable como son el caso de los migrantes, pero particularmente los menores. Miren, todos conocimos un fenómeno atípico que se dio en octubre del 2018, donde tres caravanas en diferentes momentos cruzaron a través del estado de Chiapas para a través de todo el país para poder llegar a la frontera con Estados Unidos. Y bueno, particularmente se dio porque hablamos de 12,000 migrantes. ¿Qué llevó a esto? Recuerden ustedes que una particularidad que se tenía en ese momento es que estaban entrando muchos migrantes de Centroamérica, sobre todo con la consigna de que fueran niños, que eran los que entraban, y posteriormente tuvimos una situación de cierre de fronteras de Estados Unidos y todos conocemos esa situación con los niños que, bueno, pues estuvieron retenidos en Estados Unidos en algunos condados. ¿Por qué es un problema muy grave? Porque la ley de migración en el artículo 172 establece claramente que la protección, sobre todo a los menores que van en calidad de, van solos o bien también como menores. Y obviamente el Instituto Nacional de Migración tenía la obligación, y a partir de lo que dice el reglamento de la Ley de Migración en su artículo 182, debería de ser precisamente la Secretaría de Gobernación, donde se incorpora y pertenece el Instituto Nacional de Migración, quien en colaboración con las entidades federativas y los 2,459 municipios de todo el país, poder hacer frente y protección a estos menores. Ahora recordemos que la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y los Adolescentes establece claramente la protección, sobre todo para la calidad de vulneración que se tenían con los menores en el caso de los niños migrantes y aquellos que iban en calidad de que iban solos. El mismo reglamento en su artículo 43 nos establece que había la necesidad y que México estaba obligado a hacer una base de datos, un registro, para que a través de 14 fracciones se recabara información de los menores y además identificáramos en qué situaciones de salud venían, porque era su derecho que entrando a México se les protegiera y se les diera un tratamiento, como se ha expresado aquí, donde el interés superior del menor prevaleciera. Esta base de datos, nosotros dentro del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, establecimos claramente que quien tenía que recabarla era los DIF, primero obviamente la Secretaría de Gobernación, y a través de los DIF estatales tendrían que hacer esta base de datos donde los órganos garantes para protección de datos personales, y haciendo valer lo que dice la Ley General de Protección de Datos Personales, que nos establece claramente en el artículo 7º que prevalece el interés superior del menor y que al ser datos de tipo sensible, estábamos nosotros obligados a dar las medidas de seguridad. ¿Por qué razón? Porque todos conocimos también situaciones tan de veras lamentables como el hecho de que desaparecieron un grupo importante de migrantes y muchos de ellos eran niños. Entonces fueron sujetos de trata de personas, fueron sujetos de tráfico de órganos y otros tantos fueron sujetos y presas fáciles del crimen organizado. Ahora, de verdad, es lamentable todavía empezar a descubrir ciertas fuerzas clandestinas donde están apareciendo cuerpos precisamente de migrantes y muchos de ellos menores de edad. ¿Por qué razón era importante esto? Lo dejaron de hacer. Nosotros hablamos con las 32 entidades federativas para que a través de sus días estatales lo hicieran. ¿Por qué? Porque muchos de estos estados y principalmente municipios, y si no, bueno, obviamente lo sabemos, Tlalnepantla es un municipio de paso de migrantes, donde muchos de ellos estuvieron ahí. ¿Y por qué era importante? Porque paralelamente nuestra Ley General de Protección de Datos Personales, el título 5º habla de transferencias, tanto nacionales como internacionales.
México tiene la posibilidad, porque así lo marca su normatividad, de compartir información entre entidades federativas. ¿Por qué? Porque recordemos todos que fue un problema, porque cada estado lo que hacía era inmediatamente meter a autobuses a los niños y quererlos sacar de su estado. Entonces, que concentramos todos en los estados del norte, muchos, como les digo, se perdieron en los diferentes estados, y la oportunidad de estar transfiriendo estas bases de datos era hacer políticas públicas efectivas. Qué bueno hubiera sido que el Estado de México, en coordinación con los DIF municipales, que creo que lo pueden hacer ustedes ahorita, se pudieran estar compartiendo esta información para prepararnos y que en cada bloque o en cada caravana tuviéramos la certeza de qué niños estar atendiendo y en qué condiciones venía. Y más importante, hoy a partir precisamente de una plataforma que tiene el Estado de México como es Arcoe, nosotros podemos hacer, y dado que México pertenece al convenio 108 y su protocolo adicional para transferencias de datos personales, podemos hacer transferencias de datos personales con países de Centroamérica para que nos compartan información y hacer identificables quiénes son los niños y en dónde están. Recordemos que después de la salida de la pandemia, estaremos ante este fenómeno económico y se va a intensificar, y si la vez pasada tuvimos 12,000 migrantes, yo no dudo que esta cifra se triplique o se cuantiplique, de modo tal que cuando esté la apertura para que puedan trasladarse y buscar una mejor oportunidad en Estados Unidos, este flujo migratorio vuelva a presentarse. México no se puede dar el lujo de estar violentando derechos de los niños y menos incumplir tratados internacionales o normatividad interna. Sería cuanto de mi parte. Muchas gracias.